Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Oleg Oropesa. ¿Cómo estás, Oleg? Abogado y además, bueno, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú ayer fuiste al Tribunal Supremo de Justicia a introducir un documento que tiene por objeto, bueno, que el TSJ se pronuncie en torno a este decreto ejecutivo adoptado por los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y contra Venezuela. Sí, bueno, realmente el recurso es un recurso para la protección de la integridad constitucional. El recurso se introdujo el día jueves, en horas de la tarde. La semana pasada. La semana pasada. Pero yo lo conocí ayer, al menos lo conocí ayer. Sí. ¿Qué se busca con el recurso? Precisamente que las normas que son vulneradas por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, el tribunal y la sala constitucional, que es la competente en todo lo que tiene que ver con la protección de la Constitución, restaure esa integridad. ¿Las normas venezolanas o normas internacionales? Normas venezolanas y normas de derecho internacional público. El decreto, la orden ejecutiva del presidente Obama vulnera principios del derecho internacional público que son normas de derecho interno venezolano porque son asumidas por nuestros convenios y los acuerdos internacionales. Los principios de no injerencia, de autodeterminación, de igualdad soberana, o sea, son principios del derecho internacional público asumidos y aceptados por todos los países, incluyendo los Estados Unidos. O sea, eso está en el convenio de la Carta de las Naciones Unidas. Pero además, en el terreno venezolano forman parte de nuestras normas constitucionales, tienen rango constitucional para nosotros. Esa orden ejecutiva, al vulnerar esos principios, está vulnerando normas de rango constitucional para nosotros. Por lo tanto, tiene que haber el TSJ, a través de su sala constitucional, tiene la potestad emanada de la norma constitucional del artículo 334 constitucional de el mandato y el deber de restaurar la integridad constitucional. Nuestra canciller el día de ayer dio unas declaraciones en un foro, donde el foro desarmando la orden ejecutiva de Obama, donde dejó establecido que efectivamente ese decreto vulnera normas constitucionales nuestras, internas. ¿Por qué? Porque trata de aplicar el principio de extraterritorialidad jurídica, Vladimir, fundamentalmente así, pero utilizando, digamos, dos conceptos, utilizando el concepto de la adjetivación política de Venezuela cuando la declara como una amenaza inusual y extraordinaria para el orden interno de ellos y para sus relaciones. Ahora, a los efectos venezolanos, a los efectos de Venezuela, vamos a suponer, el TCJ se pronuncia y declara, digamos, con lugar este recurso que tú estás introduciendo. ¿Cuáles son los efectos concretos de eso? ¿Con qué se come eso, como diría? Eso se come con una sentencia, eso se come con una jurisprudencia que a su vez va a ser la primera jurisprudencia de ese tipo acá en el país, de restitución de la coherencia y la homogeneidad constitucional, pero además a través de la sentencia va a establecer que ese decreto, esa orden ejecutiva, o sea, no tiene ningún tipo de efecto legal en Venezuela. Es un acto írrito desde el punto de vista jurídico. Vulnera 14 principios y normas constitucionales nuestras y a su vez vulnera 5 principios del derecho internacional público. ¿Cuáles son esos principios del derecho internacional? El principio de no injerencia, el principio de igualdad soberana, aquí te los voy a leer. El principio de igualdad soberana, no injerencia, no intervención, respeto internacional e independencia política y libre determinación de los pueblos. Son cinco conceptos, 5 principios que tienen rango constitucional acá en Venezuela y allá en Estados Unidos y en todo el orden. ¿Y por qué, digamos, intentar ese recurso aquí en Venezuela y no, por ejemplo, pensar en intentarlo en un tribunal de los Estados Unidos? No, es que la orden emana y trata. O sea, tú como ciudadano venezolano pudieras en territorio venezolano. Tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el tema de la adjetivación política de nuestra nación y el tema de la sanción a los funcionarios, que es un capítulo aparte. Por primera vez ellos, en una orden ejecutiva, introducen esos dos elementos juntos allí. El tema de la sanción a los funcionarios no tiene que ver con las personas naturales a las cuales va dirigida. Y nadie está discutiendo el hecho de que los Estados Unidos puedan o no revocar una visa o puedan o no congelar
plata que alguien tenga allá en los Estados Unidos. No, no es eso. Porque ellos están, según el fundamento de la orden ejecutiva, están tratando de sancionar o sancionan a funcionarios venezolanos, a personas que forman parte del poder público venezolano. El caso de la fiscala es muy emblemático. ¿Por qué? Porque la fiscala actúa por la normativa jurídica interna, normas constitucionales y la ley orgánica del Ministerio Público. Ella está llevando adelante 2 investigaciones por instrucciones que vienen derivadas de normas. Su competencia viene de normas jurídicas venezolanas. Entonces, ¿cómo es posible que los Estados Unidos sancionen a una funcionaria pública venezolana por cumplir con su trabajo? Porque hay unas normas que le establecen que si la fiscal superior, la fiscal general de la República, le da una instrucción de llevar adelante unas investigaciones, entonces vienen los Estados Unidos y sancionan a esa fiscala. Entonces no buscan sancionarla a ella, buscan deslegitimar nuestras instituciones públicas. Eso forma parte de una estrategia política que la estamos viendo aquí con los expresidentes que andan por allí involucrándose en los asuntos internos de Venezuela. El señor Felipe González, el día de ayer, ahora es abogado de una persona que está siendo procesada y que está privada de libertad, siguiendo, digamos, todas las normativas jurídicas patrias. Entonces, no podemos ver la orden ejecutiva de Obama descontextualizada. Aquí te pregunta, Maru, una pregunta que yo también te quería formular. Una vez agotada la vía nacional, ¿tienes pensado acudir a instancias internacionales? ¿Cuál es el...? Bueno, lo que sucede es que yo le solicito a la Sala Constitucional que en la misma sentencia ella exhorte a la Defensoría del Pueblo, exhorte a nuestra Cancillería y al Ministerio Público para que entonces procedan a realizar, a ir a la jurisdicción internacional para desactivar la orden ejecutiva. O sea, hay un caso, el caso de Irán contra, donde Nicaragua ganó en las instancias internacionales el caso contra los Estados Unidos. El próximo paso después de cerrar el derecho interno nuestro debe ser acudir a las instancias internacionales, porque aparte de lo político, del componente político que es muy fuerte en el tema de la tensión que se genera a nivel de los 2 países, el componente jurídico es realmente lo que te va a decir qué es lo que está pasando. O sea, eso es una norma jurídica emanada del Ejecutivo norteamericano, así como nuestro presidente ahorita tiene una ley habilitante, por ejemplo, entonces él puede normar, ¿verdad? O los decretos leyes, que son facultades del Ejecutivo. Lo que sucede acá es que estas normas, estas órdenes ejecutivas, o sea, pretenden generar los precedentes de extraterritorialidad jurídica. O sea, si Venezuela permite esto, cualquier país latinoamericano o cualquier país en el mundo, o sea, es sujeto de cualquier orden ejecutiva. Entonces, ni siquiera es una sola pelea de Venezuela, y creo que así lo han entendido, esta batalla jurídica, política, lo han entendido los países de la UNASUR. ¿Cuál es la perspectiva de que esto se pueda dirimir, por ejemplo, en una instancia internacional? Que Venezuela como Estado, pues tú estás instando a las instancias, perdón, a las instituciones del Estado venezolano, sí, a que actúen internacionalmente. O sea, ¿qué perspectivas hay de que esto pueda ir a un juicio internacional? Todas. Lo que hay es que activar los mecanismos, los procesos. Yo creo que a los Estados Unidos hay que colocarlos en la palestra internacional. Cuando ellos, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de probanza, violando todos los principios jurídicos establecidos en las democracias constitucionales, como es el debido proceso, la igualdad ante la ley, la libre determinación, todos esos principios, la orden ejecutiva de Obama, o sea, no existen, no existen. Sencillamente es un acto arbitrario, es un desafuero jurídico, y como tal tiene que quedar patente en sentencias, tanto a lo interno como a nivel internacional, ¿verdad? Aquí dice Jesús Hidalgo, los norteamericanos lo que hicieron fue reservarse el derecho de admisión. José Goncalves dice, ¿qué pasa con los 350.000 millones de dólares que ahora el gobierno de Estados Unidos tiene localizado en cuentas de testaferros procedentes de Venezuela sin justificación? Pregúntale a tu invitado por qué esos funcionarios tienen cuentas en Estados Unidos, dice Cristóbal Roig. Caramba, es que ese es el problema de ese tipo de opiniones así. La orden ejecutiva, la fiscala salió y dijo, bueno, pero yo ni tengo visa norteamericana, ni tengo plata en los Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la sanción entonces en contra de ella? Nadie está diciendo que los Estados Unidos no pueden eliminar una visa. Ese es un problema administrativo de ellos.
Estamos diciendo que están buscando deslegitimar las instituciones públicas venezolanas porque, como bien el recurso prueba que la orden ejecutiva establece una serie de adjetivos políticos y no los prueba por ninguna parte. Por lo tanto, está fuera, es un acto totalmente irrito. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Oleg Oropesa. Ya venimos.